¿Cómo te sentiste en la presentación, entendiendo sobre todas las cosas y primeramente que sos la primera escritora entrerriana en ocupar este lugar tan importante en el marco de los 50 años de una fiesta que ha resistido muchísimas épocas en nuestro país? Y eso a los entrerrianos y a las entrerrianas nos genera un orgullo tremendo y sabemos que es un momento sin precedentes, épico. Eh, bueno, creo que fue bastante interesante el nuevo formato. Era la primera vez que se convoca, es la primera vez que se convoca a tres autoras a conversar en vez de, bueno, de el formato que era el clásico de la feria, que suponía invitar a un autor o a una autora a que escriban un discurso y lo lean en la apertura de la feria. El formato a mí personalmente me gusta más porque haberlo compartido con Gabriela Cabezón Cámara, con Leila Guerriero y con María O'Donnell, que nos estuvo acompañando. eh, me generó bastante tranquilidad, ¿no? Creo que el otro, el de, bueno, el púlpito, dar el discurso, siempre eh, bueno, te genera, me parece, un poco más de vértigo. Así que creo que estuvo bien. Bueno, estaba recién leyendo algunos comentarios en las redes de las personas que estuvieron ahí. También es poco tiempo, ¿no? Eran 40 minutos y ya veníamos de... La inauguración empezó muchísimo más tarde, 1 hora y pico más tarde. Primero hubo un mini recital de Fito Páez, después los discursos de las autoridades. Bueno, venía como alargándose bastante la cosa. Creo que, bueno, con todas esas particularidades salió bastante bien. Tiempos también que nosotros desde la comunicación decimos que son espectaculares, pero espectaculares desde la espectacularización de los Mm, hechos sí. para describir o para hacer noticia o para gestar agenda. ¿Qué tiempos son para la literatura? ¿Qué época estamos transitando para la literatura? Bueno, para la literatura argentina creo que es un gran momento desde hace varios años. Hay, digo, muchas escritoras eh, que han hecho conocida o han hecho conocer la literatura argentina en el resto del mundo. Escritoras tan distintas como las tres que estábamos ayer, más Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, que acaba de ganar un premio también muy importante a, a la escritura hispanoamericana o las letras hispanoamericanas. Eh, es eso, es un momento donde la literatura argentina también se posiciona en un muy buen lugar respecto al resto de Latinoamérica. Eh, eh, bueno, en ese sentido, digo, en la escritura es un gran momento. Después, bueno, creo que hay un montón de dificultades que se han ido agravando estos últimos años, las dificultades de las editoriales pequeñas para sostenerse, las dificultades de las librerías, del tema del que hablamos también anoche. Eh, los libros se encarecieron bastante en los últimos años y los sueldos se deterioraron un montón. Entonces, bueno, a la hora de decidir en qué gastar el sueldo, empezamos a hacer los recortes en cosas bueno, que decimos, ok, con un libro lo puedo conseguir en la biblioteca, lo puedo conseguir prestado, lo puedo comprar en una librería de viejos. Y bueno, eso también impacta y también no impacta especialmente en las librerías pequeñas. Así que la situación del mundo del libro en Argentina está muy, muy difícil. Bueno, anoche
de hecho el director de la, de la Fundación El Libro se explayó bastante en ese tema y dio números y un montón de información que por ahí no todos conocemos o conocíamos. Y entonces me pasa eso, ¿no? Es como paradójico, porque por un lado es un gran momento para la Sí. escritura, para las escritoras, para los escritores contemporáneos, y por otro lado, bueno, el deterioro de la industria, ¿no? Sí, totalmente. Otra cosa que mencionábamos ayer, como lectores y lectoras tuyas, fuera de la presentación, charlando un poco de tus libros, es la estética de tu narrativa, de qué tan entrerriana la sentíamos y qué particularidades o rasgos encontrábamos ahí. Lógicamente el habitar el río, y que no sean nuestras vidas y nuestra cultura y nuestras maneras de vincularnos con las cosas, que no sean lo mismo que en otros lugares, por precisamente el río es una, pero ¿qué otros rasgos crees o considerás o te dicen y que vos y que te suenan, tiene tu entrerrianía en el decir? Bueno, sí, claro, por un lado está el tema del paisaje, el territorio, eh, sobre todo en la última novela, en Una casa sola, que también está ambientada en Entre Ríos, en el campo, y aparecen, bueno, particularidades de ese territorio que habita el libro, y también algunas pinceladas de la historia de Entre Ríos. Aparece una escena que es el asesinato de Urquiza, aunque no lo nombro, pero bueno, quienes, quienes somos entrerrianos sabemos de quién habla. Entonces, y también digamos, de cómo fue mutando ese territorio, primero monte, después campo, o sea, monte talado para hacer tierras aptas para el trabajo de campo, después cómo cambia el trabajo de campo cuando ingresa la maquinaria. Bueno, creo que esta novela en particular está muy vinculada a Entre Ríos, desde el punto de vista de la historia, del territorio y de estos cambios que fue sufriendo la provincia en el último siglo. Y después también siempre hay mucho del lenguaje, de la oralidad litoraleña, más allá de que yo siempre explico que yo tomo la oralidad y después cuando ingresa en la escritura se convierte en otra cosa, y no es que los entrerrianos hablamos así, sino que hay, bueno, un trabajo también de ficción del lenguaje, o de artificio de ese lenguaje que usan que uso para narrar esas historias. Pero bueno, creo que siempre, aunque puedas pensar, no, pero no hablamos así, que es totalmente lícito, porque de eso se trata el trabajo de la literatura, de transformar cosas de la realidad en otra cosa, en otro universo. Me parece que, bueno, siempre mis textos, mis novelas, mis cuentos resuenan como una música bueno, que no es la de la urbanidad, que no es la de las grandes ciudades, que no es la de Buenos Aires, y eso creo que está siempre muy presente. Ujú. Toda obra, toda ficción problematiza los acontecimientos de un tiempo, digo, lo que va marcando un tiempo, o no precisamente. Yo creo que la literatura, el arte en general, me parece, eh, tiene una especie de radar para detectar este,
particularidades de un momento, de un presente, que a veces no tampoco se la puede explicar, ¿no? Tampoco podemos explicar el presente porque es tan inmediato que es difícil eso trasladarlo como una respuesta, ¿no? Desde la literatura. Pero creo que por lo menos los libros y los autores y las autoras que a mí me gustan han sabido captar ciertas ondas en el ambiente, que estaban hablando de un tiempo histórico, que estaban hablando de un presente o revisitando un pasado. Aún en libros que digo que pueden ser, no sé, pienso en Ray Bradbury, que decir, bueno, sí, sus cuentos ambientados en Marte, pero bueno, igual estaban hablando de algo de la sociedad de ese momento. Entonces creo que sí, que en la mayoría, seguramente en en todos los libros de alguna manera podemos leer y encontrar claves del momento en el que ese libro fue escrito. A veces más evidentes, a veces más entre líneas. Y también es cierto que hay libros que, claro, son tan poderosos y tan buenos que aún habiendo sido escritos, ahora por ejemplo releía un libro de cuentos de Horacio Quiroga que se llama Los Desterrados, que este año cumple 100 años de su publicación. Y bueno, y la Biblioteca Nacional me había pedido que escriba un texto breve sobre ese libro de cuentos. Y, y claro, Quiroga sigue hablando, o sea, Quiroga hablaba ya hace 100 años de un montón de temas que siguen siendo muy contemporáneos. Ujú. Entonces creo que eso también, hay grandes escritores o escritoras que captan su época y después no solo captan su época, sino que es como si se proyectaran hacia el futuro, ¿no? Y siguen, por eso, bueno, por eso los clásicos nos siguen interesando, aunque hayan sido escritos hace 200 o 300 años. Eso es lo que tiene la gran literatura. Ujú, ujú. Selva, pregunta Cholula acá, un paréntesis en todo lo que veníamos hablando, pero no, ¿qué te pasó cuando viste que Dua Lipa te estaba leyendo y que no solamente te estaba leyendo, sino que además cuenta a todo su extenso público internacional? Por favor, consuman Selva Almada. Digo, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda vos ahí con eso? Bueno, fue absolutamente inesperado, antes que nada. Y bueno, y después imagínate que alguien, una estrella internacional como Dua Lipa, esté recomendando un libro mío. Fue esto, primero fue una sorpresa, pero después también fue el impacto inmediato desde, bueno, acá en Argentina, bueno, recogiendo esa eh, eso lo que había dicho Dua Lipa y bueno, y después, por ejemplo, una editora que me encontré en una presentación de un libro un par de meses después de eso que había dicho Dua Lipa, me dijo, tengo hijas adolescentes que no te habían leído y ahora desde que Dua Lipa habló con vos están ahí sacándome los libros de la biblioteca porque están fanatizadas con sus amigas. Bueno, creo que eso, como que el libro también llegó a otros públicos, a públicos de otras edades que por ahí no leían mis libros o no los conocían. Y también fue un impacto muy importante en ventas en el Reino Unido, ¿no? O la versión, la traducción al inglés. Así que estuvo buenísimo para mí. Me imagino, hermoso, hermoso y justo también, justo. Y bueno, y preguntarte, ayer mencionabas en la apertura de la feria el derecho a leer.
Sí. Y me quedé pensando en esto de cómo fue tu formación literaria y en realidad cómo se gesta una escritora en términos de la construcción del lenguaje, pero de su vida en relación, en vínculo con los libros, en vínculo con la palabra, en vínculo con las historias que nos rodean, que no nos den lo mismo. ¿Qué hay de importante en el acceso a un libro, ahí en la formación literaria propia, digo, ¿no? ¿Y qué otras cosas también son importantes para escribir? Bueno, la lectura es fundamental. Eh, yo a veces cuando daba talleres venía gente al taller y decía, no, pero yo no leo, a mí solo me interesa escribir y era como, bueno, conversemos sobre eso porque para escribir hay que leer. Ya te diría casi que primero hay que leer para después querer escribir. Entonces la lectura es fundamental, eh, pero no solo si para alguien que quiere escribir o que quiere convertirse en un escritor o una escritora. Para mí fue fundamental durante mi infancia, durante mi adolescencia. eh, los libros te abrían otras perspectivas, te mostraban otras maneras de vivir, no sé, yo la verdad es que no me puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera descubierto la lectura desde muy chica, porque incluso antes de saber leer, allá andaba ahí dando vueltas con los libros y pidiéndole, no sé, a mi hermano que es más grande o a mis padres que me leyeran. Eh, entonces, por eso, lo que hablábamos ayer, o sea, la lectura es un derecho, pero hay que también estar recordándolo todo el tiempo y ayudando sobre todo a los niños y a las niñas a ejercer ese derecho. Y me parece súper importante, me parece que, digo, una de las cosas que hay que yo más critico de este presente en el país tan complejo y tan eh, mezquino que estamos viviendo, es justamente que yo creo que si las personas leyeran más, eh, no terminarían votando de determinada manera como terminan votando, porque eso, los libros te abren el panorama, no te lo cierran, siempre los libros están para ampliar tu cabeza. Por eso yo creo que falta más lectura, falta recordar todo el tiempo que leer es un derecho y que hay que ejercerlo. Mm. Selva, muchas gracias por este espacio para la República Medios. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y disfruten de la feria.